Cuando vi su silueta parada frente a la camioneta, iluminada solo por los faros que él mismo había encendido, supe que todo se acabó. No porque nos descubriera abrazados, ni siquiera porque nuestras miradas ya no supieran mentir. Fue por su silencio. Ese silencio que era más fuerte que cualquier grito, más afilado que cualquier reproche. Me quedé inmóvil con las manos temblando y el pulso latiendo en las sienes. Él no dijo nada. Solo me miró. Primero a mí, luego al chofer. Y volvió a mí. Yo traté de pensar rápido, una excusa, una mentira, una explicación. Pero no existía ninguna que pudiera justificar lo que había hecho. Ni siquiera para mí misma. Quise dar un paso, decir algo, pero mis piernas se negaban a moverse. Entonces, con voz apagada, casi sin emoción, dijo mi nombre. Solo eso. Y se dio la vuelta. En ese instante entendí que el verdadero abismo no era la infidelidad, ni la culpa, ni el deseo. Era el momento en que alguien deja de pelear por ti. Pero antes de que les cuente cómo llegamos a ese punto, necesito que ustedes me digan algo. ¿Alguna vez cruzaron una línea que prometieron no cruzar jamás? Déjenme contarles la historia desde el principio con cada detalle. Porque esto no fue un impulso. Fue una caída lenta. Y sí, fue mi culpa. Todo comenzó con algo tan ridículamente sencillo que casi me avergüenza reconocerlo, un maldito pedazo de cerca. Vieja, carcomida por la humedad y el tiempo, inclinada hacia un lado como si también estuviera cansada de sostener lo que se suponía debía separar. Mi esposo decía que ese trozo podrido de madera era una prioridad menor, algo que se arreglaría más adelante, junto con las bombillas del pasillo y el grifo que ya no cerraba del todo. Para él siempre había cosas más importantes. Para mí, esa cerca era otra grieta más en todo lo que fingíamos que todavía funcionaba. Yo no salía mucho al jardín, no al menos desde que mis plantas favoritas se habían marchitado por olvido. Pero esa semana, con el ruido de martillos y sierras, me asomé más de una vez. No por la obra en sí. No por la cerca. Por él. El chofer de mi marido. Años trabajando con nosotros. Discreto, correcto, joven pero no insolente. Siempre sabía cuándo hablar y cuándo no. Esa clase de hombre que está presente sin incomodar, que parece no mirar, pero lo ve todo. Nunca me fijé en él. Hasta ese día. Fue extraño. Había algo en la manera en que sostenía los postes, en cómo daba indicaciones a los obreros, en el sudor que le perlaba la frente sin que él pareciera notarlo. Me quedé más de la cuenta junto al ventanal de la cocina, observando. Cuando me descubrió me saludó con una inclinación leve de cabeza. Yo respondí con una sonrisa torpe y me sentí estúpida. Como una adolescente. Como si esa mirada significara algo. Esa noche no le dije nada a mi esposo. Estaba, como siempre, con su portátil, revisando informes que nunca terminaban. Le comenté lo de la cerca y respondió con un gruñido ausente. Ni siquiera levantó la vista. Dormimos de espaldas. Como tantas veces. Al día siguiente me puse una blusa blanca que tenía meses sin usar. Nada provocador. Solo, distinta. Me peiné con más cuidado. Salí al jardín a verificar el avance de la obra. El sol me obligaba a entrecerrar los ojos. Él estaba allí, acomodando herramientas. Se acercó para decirme que la base de los postes estaba más dañada de lo esperado. Yo asentí como si entendiera. Me ofreció ver unas fotos que había tomado con su teléfono. Me las mostró. Estábamos más cerca de lo que pensaba. Demasiado. Sentí su aliento. No dije nada. Solo asentí. Volví adentro, pero no podía dejar de pensar en ese momento. En su olor. En la forma en que me había mirado. No fue descarado. Fue peor. Fue humano. Esa tarde busqué una excusa para volver a salir. Llevé limonada a los obreros. A él. Me agradeció con una sonrisa breve. Le tembló apenas la comisura del labio.
Como si supiera algo que yo no quería admitir. Esa noche me sentí culpable. No había pasado nada. Ni una palabra fuera de lugar. Pero yo sabía. Sabía que algo se había activado. Algo que no debía. No me desvestí frente a mi esposo. Apagué la luz antes de meterme a la cama. El tercer día me levanté antes del alba. Preparé café solo para mí. Me senté junto a la ventana con la taza en la mano, esperando. A las 8 en punto escuché el motor de la camioneta. Salí sin pensarlo. Llevaba un suéter fino y el cabello aún húmedo. Fingí que iba a revisar si el rosal necesitaba agua. Absurdo. Los rosales no eran prioridad esa semana. Él bajó del vehículo, me saludó y caminó hacia la parte trasera. Yo lo seguí. No había nadie más aún. Me dijo que los trabajadores llegarían más tarde. Su voz era suave. Sin dobleces. Pero había algo en la pausa entre palabra y palabra que me hacía contener la respiración. No hablamos mucho. Solo estuvimos allí. Juntos. En silencio. Mirando la cerca. Como si los dos supiéramos que ya no se trataba de madera vieja ni de clavos sueltos. Como si esa barrera a punto de reconstruirse también significara otra cosa. Una línea. Un límite. Esa noche lloré. No por él. No por mí. Por todo lo que habíamos dejado de ser. Por lo que me había convertido. Por lo que estaba empezando a sentir. Y aún no había pasado nada. Nadie había tocado a nadie. Nadie había cruzado la línea. Pero yo ya no era la misma. No fue un accidente. No lo fue, aunque durante horas me lo repetí en silencio, mientras me sentaba en el borde de la cama fingiendo que no pensaba en ello. No fue un descuido, ni un impulso. Fue una decisión, aunque no la pronuncié en voz alta. Aunque mi cuerpo se movió antes que mi razón. Y lo peor de todo es que me sentí viva. Ese tipo de vida que arde en la piel, que vibra en los dedos, que te recuerda que eres algo más que esposa, ama de casa, mujer invisible. Lo que ocurrió esa tarde cambió el curso de todo, aunque exteriormente pareciera solo un cruce de caminos. Aquel día, el calor se sintió más espeso que nunca. Como si el aire hubiera decidido quedarse quieto, negándose a circular. Salí al jardín con la excusa de revisar si las plantas necesitaban agua. Tenía una botella de vidrio en la mano, no porque fuera práctica, sino porque me gustaba cómo se sentía el frío contra la piel. Llevaba un vestido suelto blanco de esos que no usaba desde hacía años porque mi esposo siempre decía que eran demasiado juveniles para tu edad. No me importó. Él ya estaba allí apoyado contra la camioneta, con una libreta en la mano y los ojos entrecerrados por el sol. Me vio acercarme y no dijo nada. Solo levantó la cabeza levemente como quien reconoce un sonido familiar. Me detuve a unos metros de distancia. El silencio entre nosotros pesaba. No era incómodo. Era denso como si en él cupieran todas las cosas que no nos atrevíamos a decir. Me ofrecí a traerle un vaso de agua. Asintió sin hablar. Cuando regresé, él aún no se había movido. Extendió la mano para recibir el vaso, y en ese gesto sus dedos rozaron los míos. Fue un roce leve, casi accidental. Pero ninguno de los dos se apresuró en soltar. Yo sentí como la piel se me erizaba. Mis manos eran las de una mujer que había olvidado lo que significaba el contacto humano sincero. Él no retiró la suya. Tampoco la estrechó. Solo mantuvo ese leve contacto por unos segundos que se sintieron eternos. Volví a mirar sus ojos. Había en ellos una calma que contrastaba con el torbellino que sentía en mi interior. Bajé la mirada primero y di un paso hacia atrás. Él dio un paso hacia adelante. No recuerdo quién se inclinó primero. No sé si fue él, si fui yo. Solo sé que nuestras bocas se encontraron como si hubieran estado esperando ese momento durante mucho tiempo. We kissed. Fue un beso breve sin urgencia. Sin escándalo.
Un beso silencioso, contenido, como si ambos supiéramos que no podía durar más. Que no debía haber ocurrido. Y sin embargo, ahí estaba. El eco de ese beso se quedó vibrando en mi piel mucho después de que nos separamos. Me alejé lentamente sin mirar atrás. Crucé el jardín y entré en casa como si tuviera miedo de que alguien me viera, aunque sabía que estábamos solos. Cerré la puerta con más suavidad de la necesaria. Me apoyé en ella con la espalda sudada pegándose a la madera, y dejé que el aire volviera a entrar en mis pulmones. No lloré. No me reí. No me arrepentí. Solo me quedé allí en silencio tratando de entender lo que acababa de pasar. No sabía si había cruzado una línea, o si simplemente había roto una pared que hacía tiempo se había empezado a resquebrajar. Durante el resto del día, caminé por la casa como una invitada en mi propia vida. Preparé la comida mecánicamente, contesté un par de mensajes de mi esposo, lavé los platos sin darme cuenta de que el agua estaba demasiado caliente. Cada gesto cotidiano me parecía ajeno. Como si la mujer que los hacía no fuera yo. Cuando mi esposo llamó por videollamada esa noche, me esforcé por sonreír. Le mostré lo que había cocinado, le pregunté si estaba comiendo bien, si había dormido. Todo lo que una esposa debe preguntar. Él contestó con frases breves, cansadas. Tenía la mirada clavada en la pantalla, pero no en mí. Yo asentía mientras fingía que todo seguía igual. Que yo seguía igual. Colgué antes de que él pudiera notar algo. Apagué las luces del salón y me senté frente al ventanal. La noche estaba tibia. Afuera, la cerca seguía en construcción. Pero para mí, ya no era una estructura de madera. Era una frontera que había dejado de protegernos. Me quedé allí hasta que la madrugada comenzó a teñir el cielo. En algún momento me di cuenta de que estaba descalza. El suelo frío me ayudó a volver a la realidad. Subí a mi habitación sin hacer ruido, como si tuviera miedo de despertar una culpa que aún no me alcanzaba. Esa noche dormí poco. No por remordimiento, sino porque mi cabeza no podía dejar de repasar cada detalle, el ángulo de su rostro cuando me miró, el calor de su palma contra la mía, la suavidad de sus labios. Me sentía atrapada entre dos mundos, el que conocía, cómodo y predecible, y este nuevo, incierto pero intensamente vivo. A la mañana siguiente me miré en el espejo más tiempo del habitual. No buscaba arrugas ni defectos. Quería encontrar algo en mis ojos que me dijera quién era ahora. Y no lo encontré. Esa ausencia fue más reveladora que cualquier confesión. Bajé a preparar café. El aroma llenó la cocina, pero no logró reconfortarme. Encendí la radio, dejé que sonaran canciones que no reconocía. Cada objeto, cada rincón de la casa parecía observarme en silencio. Como si supieran. Volví a mirar por la ventana. Él no había llegado aún. La camioneta no estaba. Pero yo seguía ahí, con el corazón expectante. Esperando algo que no podía nombrar. El día siguió su curso. Llegó la camioneta. Llegaron los obreros. Yo no salí. No quería enfrentarme a esa mirada otra vez. No porque no lo deseara, sino porque sabía que si lo hacía, el muro que todavía quedaba en pie se vendría abajo. Me mantuve dentro recorriendo la casa como si fuera una cárcel hecha de decisiones. Miraba mi teléfono a cada rato, aunque no esperaba ningún mensaje. Ni de él ni de nadie. Porque lo que pasó allí afuera no podía escribirse. Solo podía sentirse. Y eso era lo más peligroso. Porque los sentimientos, una vez que se despiertan, no se pueden volver a dormir. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Me desperté temprano, demasiado temprano, con la sensación persistente de que algo en mí ya no podía regresar a su lugar. El peso de lo ocurrido me acompañaba como una sombra silenciosa, pero constante. Mientras el sol despuntaba tímidamente detrás de las cortinas, me senté en la cama y dejé que los pensamientos me inundaran sin resistencia. Miré hacia el armario donde colgaban vestidos que ya no me parecía tener motivos para usar,
y recordé que hacía tiempo no me importaba la forma en que me vestía. No por falta de ganas, sino porque la rutina había borrado esa chispa de interés en mí misma. Esa mañana, sin embargo, elegí un vestido que solía gustarme, uno ligero y con colores claros, aunque no tenía idea a quién intentaba agradar. Me peiné sin apuro, dejando caer el cabello sobre los hombros, y me quedé observándome en el espejo, tratando de encontrar respuestas en mi reflejo. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido lejano de las herramientas y la camioneta que anunciaba la llegada de los trabajadores. Esa cerca rota que tantas veces había ignorado se convertía ahora en el epicentro de mis emociones, un símbolo tangible de los muros invisibles que existían en mi vida. Mientras bajaba las escaleras, sentí el aire frío de la mañana y un extraño nerviosismo que no podía explicar. Al salir al jardín, noté que él ya estaba allí apoyado en la camioneta, revisando unos planos. Al verme levantó la cabeza y me saludó con una sonrisa suave, esa que parecía guardar secretos. La proximidad de su figura me hizo temblar ligeramente, aunque traté de mantener la compostura. Sentí que todo lo que había sucedido entre nosotros el día anterior permanecía suspendido en el aire, sin ser nombrado, pero con una intensidad que llenaba el espacio. Decidí acercarme a la cerca para inspeccionar el progreso de la obra. Mientras caminaba, el suelo fresco bajo mis pies descalzos me recordó que aún estaba viva, que mis sentidos podían despertar incluso después de años de indiferencia. Él me siguió con la mirada, y por un instante nuestros ojos se encontraron, transmitiendo una mezcla de reconocimiento y tensión contenida. Sin mediar palabra, él se acercó para mostrarme algunas fotografías que había tomado con su teléfono, imágenes del deterioro de la cerca y detalles de la reparación necesaria. Tomé el dispositivo entre mis manos, intentando concentrarme en las imágenes, pero mi mente divagaba hacia la persona que las había capturado. Sentí como su mano rozó accidentalmente la mía al devolverme el teléfono, y un calor inesperado recorrió mi piel. El día transcurrió entre pequeñas conversaciones sobre el trabajo y silencios cargados de significado. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, parecía que compartíamos un mundo secreto, un espacio donde las palabras eran innecesarias. A pesar de la aparente normalidad, sentía que algo se había roto y reconstruido al mismo tiempo, que el equilibrio de mi vida pendía de un hilo invisible. Durante la pausa para el almuerzo me encontré contemplando la casa desde el jardín, observando cómo el sol jugaba con las sombras de los árboles. Recordé momentos antiguos, risas que parecían distantes, y la sensación de pertenecer a un tiempo que ya no existía. Mi esposo me había dejado sola esa mañana con un mensaje breve: llegaré tarde, tengo reuniones. No sentí tristeza ni enojo, solo una indiferencia que me sorprendió. Por la tarde, mientras él continuaba trabajando, me senté cerca de la cerca, con la espalda apoyada en uno de los postes que aún quedaban por colocar. Cerré los ojos y respiré profundo, tratando de ordenar el torbellino de emociones que me atravesaba. Me pregunté cómo había llegado a este punto, cómo había permitido que la rutina y la ausencia se apoderaran de mí. Decidí caminar hacia la casa para preparar algo de té. En la cocina, encendí la tetera y me apoyé en la encimera, mirando por la ventana la silueta de la camioneta y la figura masculina que parecía formar parte del paisaje. Pensé en el poder que tenía esa persona, no por lo que decía o hacía, sino por la simple presencia que hacía que todo lo demás pareciera menos gris. Después del té volví al jardín y me senté en un banco cerca de la entrada. La tarde se había tornado fresca, y un viento suave movía las hojas de los árboles. Él se acercó con una caja de herramientas y me preguntó si necesitaba algo. Respondí que no, aunque sabía que no era cierto. Quería que me tocara, que me mirara, que reconociera que había más en mí que la esposa invisible de siempre. Sin embargo, no se acercó más que lo necesario. Se limitó a realizar su trabajo con profesionalismo, pero en sus ojos se podía leer una mezcla de respeto y algo que se parecía a la compasión. Esa mirada me atravesó como si pudiera ver la mujer que escondía detrás de la fachada que había construido durante años. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, sentí un impulso irracional de romper con todo, de gritar lo que sentía y lo que temía. Pero solo susurré para mí misma con voz temblorosa: esto no puede ser. Y sin embargo, la contradicción seguía latiendo en mi pecho.
Al caer la noche, la casa se llenó de sombras alargadas y silencios prolongados. Preparé la cena en soledad, sin ganas, y me senté a la mesa, mirando un plato que parecía tan vacío como yo. La televisión emitía un programa que no lograba captar mi atención. Mi mente estaba en otro lugar. Cuando mi esposo llegó, la conversación fue mínima, centrada en asuntos del trabajo y planes para la semana. No mencionamos la cerca ni la camioneta ni nada de lo que había cambiado. Me acosté temprano, agotada por la batalla interna que libraba y por el peso de los secretos que ya no podía contener. En la oscuridad de la habitación, recordé sus manos rozando las mías, el calor de su mirada y el instante fugaz en que nuestras bocas se encontraron. Ese recuerdo me despertó emociones olvidadas y miedos nuevos. Sabía que la línea que había cruzado era solo el principio de algo que aún no podía comprender ni controlar. Y mientras el sueño me vencía lentamente, una pregunta resonaba en mi mente: ¿qué estaba dispuesta a perder para volver a sentirme viva? A medida que los días pasaban, la rutina parecía transformar todo a su paso, arrastrándome con ella a un ritmo que se sentía imposible de detener. El jardín seguía siendo el escenario donde la cerca vieja cedía lentamente ante la renovación, y con cada clavo que se clavaba, sentía que también se clavaba una verdad que no estaba lista para enfrentar. La presencia constante del chofer, que hasta entonces había sido solo una sombra más en el paisaje de mi vida, comenzó a pesar de una forma inesperada, como un recordatorio silente de lo que había cambiado. Aquella mañana me levanté con una mezcla de ansiedad y determinación que me sorprendió. Me vestí con ropa cómoda, pero cuidada, con colores neutros que no llamaran la atención. Sabía que iba a enfrentarme a algo más que la simple inspección del avance en la reparación. Quería creer que todo seguiría igual, pero mi corazón me decía que ya nada podía ser como antes. Salí de la casa y me dirigí al jardín, donde el sol apenas comenzaba a elevarse sobre los árboles. Él estaba allí con la camisa remangada hasta los codos, concentrado en un trozo de madera que estaba lijando con paciencia. No levantó la vista al verme, pero yo sentí que mi sola presencia alteraba el aire a nuestro alrededor. Me acerqué lentamente sin hacer ruido, y le pregunté cómo iban las cosas. Respondió con un gesto breve sin apartar la mirada de la madera. Me ofreció la herramienta que tenía en la mano, y cuando la tomé nuestros dedos se rozaron. Ese roce, aunque breve, encendió una corriente eléctrica que me recorrió el cuerpo y me hizo consciente de cada latido. Mientras él continuaba con su trabajo, yo me senté en un banco cercano, observando cómo cada movimiento suyo parecía ser una danza medida, meticulosa, que escondía más de lo que mostraba. Pensé en lo lejos que estaba de ese tipo de concentración en mi propia vida. Cuántas veces me había perdido en tareas sin sentido, dejando que la vida se escapara sin que yo hiciera nada para detenerla. Me pregunté qué veía él en mí cuando me miraba, si acaso me veía. Porque yo no me veía a mí misma, no desde hacía mucho tiempo. Me sentía como una sombra, una versión gastada de la mujer que alguna vez fui. Y sin embargo, algo en su mirada me hacía sentir que había una posibilidad de cambio, aunque no supiera cuál sería el precio. En un momento dejó la herramienta y se apoyó en el banco a mi lado. No dijo nada, pero el silencio entre nosotros era pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Respiré profundamente tratando de encontrar el valor para hablar, para admitir lo que me estaba pasando, pero las palabras se negaban a salir. En cambio, saqué del bolso un pequeño paquete con galletas que había preparado la noche anterior. Se las ofrecí y él las aceptó con una sonrisa agradecida que iluminó su rostro de manera inesperada. Ese gesto simple rompió la tensión y nos permitió compartir un instante de humanidad sin necesidad de explicaciones. Mientras comíamos en silencio, pensé en lo extraño que era sentirme tan cerca de alguien que apenas conocía, pero que había logrado despertar en mí sensaciones que creía olvidadas. La cercanía física, aunque discreta, se volvió un refugio donde podía ser yo misma sin máscaras ni pretensiones. Al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, me encontré a mí misma deseando que el día no terminara. Quería prolongar esa conexión, aunque fuera efímera y limitada a un espacio compartido junto a la cerca. El sonido de las herramientas y el ruido de la camioneta se mezclaban con el susurro del viento entre las hojas, creando una banda sonora que parecía estar hecha solo para nosotros.
De regreso a la casa, sentí una mezcla de culpa y liberación que me dejó confundida. Sabía que lo que estaba pasando desafiaba todo lo que había construido en mi vida, pero también sentía que era una forma de recuperar algo perdido. No podía permitirme caer en la autoindulgencia, pero tampoco podía ignorar lo que me estaba sucediendo. Durante la cena, mi esposo estuvo ausente en cuerpo y espíritu. Sus palabras eran mecánicas, sus gestos calculados. Yo fingí interés en su día, pero no pude evitar notar la distancia creciente que nos separaba. En un momento preguntó por la cerca y los trabajos en el jardín. Le respondí con brevedad, evitando cualquier detalle que pudiera revelar mis verdaderos sentimientos. Después de que se retiró a su despacho, me quedé sola en la cocina, con la luz tenue iluminando los rincones. Pensé en lo que había sucedido en el jardín, en la intensidad contenida de cada mirada y gesto. Me pregunté qué significaba todo eso, y si había una salida que no implicara romperlo todo. Sentí la necesidad de escribir, de poner en palabras lo que mi mente no lograba ordenar. Busqué un cuaderno en la biblioteca y me senté frente a la ventana. Las palabras fluyeron lentamente al principio como un susurro, pero luego ganaron fuerza, revelando miedos, deseos, contradicciones. Fue un momento de honestidad brutal conmigo misma, un acto de valentía que no había tenido en años. Mientras escribía, la noche se instaló afuera, y las luces de la ciudad comenzaron a brillar a lo lejos. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón, consciente de que esas palabras eran solo para mí, un testimonio silencioso de la mujer que estaba despertando en medio de la rutina y el silencio. Me acosté con la cabeza llena de pensamientos, sin la certeza de qué camino elegiría, pero con la convicción de que algo dentro de mí ya no sería igual. Y en ese estado de incertidumbre cerré los ojos, esperando que el nuevo día me trajera respuestas o al menos un poco de paz. La lluvia llegó sin aviso, como suelen hacerlo las cosas que trastocan la calma. Empezó siendo una brisa suave, una amenaza tenue que se colaba entre las hojas de los árboles, pero pronto se convirtió en un aguacero firme, persistente, como si el cielo tuviera algo que decir y decidiera hacerlo sin sutilezas. Yo estaba en la cocina, sirviéndome una taza de café, cuando las primeras gotas golpearon los cristales con ese sonido irregular que siempre me había parecido melancólico. Me acerqué a la ventana y vi cómo el jardín comenzaba a oscurecerse bajo la cortina de agua. Él ya estaba allí, bajo el toldo improvisado que habían instalado junto a la cerca. Llevaba una chaqueta delgada que apenas lo protegía. Sostenía algo en las manos, una caja de herramientas tal vez, pero estaba claro que no tenía intención de moverse. Lo observé durante unos segundos indecisa, con las manos frías aferradas a la taza. Mi esposo había salido temprano con el rostro cansado y sin muchas palabras. Yo había asentido en silencio como siempre. Pero algo en esta escena, el cielo gris, la figura mojada bajo la lluvia, el silencio de la casa, me empujó a salir. Tomé un paraguas del perchero, lo abrí con torpeza y crucé el jardín descalza, sintiendo como el césped empapado se pegaba a mis pies. El aire estaba denso, cargado de humedad, y cada paso me parecía más lento que el anterior, como si algo dentro de mí supiera que me acercaba a un momento del que no habría retorno. Al llegar, él me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era sorpresa, tampoco era alegría. Era más bien algo contenido, un reconocimiento silencioso de lo inevitable. Le tendí el paraguas. No lo tomó. Solo negó con la cabeza como diciendo que no importaba, que ya estaba suficientemente mojado. Yo, en cambio, sentí como mi ropa comenzaba a pegarse a la piel, como el cabello se volvía más pesado, como cada gota que caía parecía lavar algo más que polvo. Nos quedamos así, frente a frente bajo la lluvia, sin decir palabra. We kissed. No hubo palabras después. Solo una distancia nueva, distinta, hecha de lo que no dijimos. Di un paso atrás, luego otro, y volví a cruzar el jardín con el corazón golpeando contra el pecho como si quisiera huir antes que yo. Entré a la casa, cerré la puerta con cuidado, y me apoyé contra ella, empapada, temblando sin saber si era de frío o de algo más profundo. Subí las escaleras, me cambié la ropa mojada y me envolví en una manta. La taza de café seguía esperando en la cocina, ya fría.
Me senté en la mesa y la miré por unos segundos antes de decidir tirarla. Todo lo que había sentido hasta ese momento, la incertidumbre, el deseo, la confusión, se mezcló de forma caótica, dejándome vacía. Me sentía suspendida en un lugar entre la culpa y la necesidad, sin saber a cuál aferrarme. Durante el resto del día evité volver a mirar por la ventana. El sonido de la lluvia me acompañó como una música de fondo constante, como un recordatorio de que lo que había pasado no era un sueño ni una fantasía. Era real. Había sucedido. Y no podía cambiarse. Mi esposo regresó más tarde de lo habitual. Traía consigo una bolsa con cosas del supermercado y un paraguas roto. Me dijo que lo había dejado mal cerrado al subir al auto y el viento lo había destrozado. Yo asentí fingiendo preocupación, fingiendo escuchar, fingiendo estar allí. La distancia entre nosotros parecía más grande que nunca, incluso si nos sentábamos en la misma mesa. Me preguntó si todo estaba bien en la casa. Le dije que sí. No preguntó más. Después de cenar, subimos a la habitación. Él se quedó dormido rápidamente como solía hacerlo. Yo, en cambio, me tendí en la cama boca arriba, mirando el techo con el sonido de la lluvia aún retumbando en mis oídos. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento exacto de aquel beso. Su cercanía. La sensación en mis labios. La contradicción latente entre lo prohibido y lo necesario. A la mañana siguiente la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. El jardín estaba cubierto de charcos y la tierra parecía más oscura, más pesada. Me serví café y desayuné sola. No tenía apetito, pero la costumbre me obligaba a mantener las formas. Vi por la ventana que él ya estaba allí, trabajando como si nada hubiese cambiado. Como si no hubiese pasado nada. Pero yo sabía que no era así. Pasé el día en la casa, sin atreverme a salir. Hice tareas menores, limpié estanterías, ordené cajones. Mantuve las manos ocupadas para no dejar que la mente se desbordara. Cada tanto me acercaba a la ventana, lo observaba en silencio y luego me apartaba. Pensaba en hablar con él, en decirle algo, pero no encontraba las palabras correctas. Ni siquiera sabía qué quería decirle. Ni qué esperaba escuchar. Al anochecer fui al estudio de mi esposo. Me pidió que lo ayudara a buscar unos papeles antiguos de impuestos. Mientras rebuscábamos en archivadores y carpetas, encontré una foto nuestra de hace años. Estábamos en la playa abrazados, sonriendo. No supe si fue la nostalgia o la culpa, pero sentí un nudo en la garganta. Guardé la foto en el bolsillo de mi chaqueta sin que él lo notara. Esa noche, cuando todo volvió al silencio, regresé al jardín. El aire era húmedo, la tierra aún mojada. Me senté en uno de los bancos cerca de la cerca, ese lugar que se había convertido en el epicentro de mi desorden emocional. Miré hacia el otro lado, pero no había nadie. La oscuridad ocultaba todo. Solo se oían los grillos y el lejano rumor del viento. Me abracé a mí misma, como si pudiera protegerme de una tormenta que ya había pasado, pero cuyos efectos aún no terminaban de manifestarse. Pensé en el futuro, en las decisiones que debía tomar, en las consecuencias que sabía que llegarían. Y por primera vez me di cuenta de que había cruzado un umbral del que no podía volver. No se trataba solo del beso. Era algo más profundo. Había empezado a verme. A sentir. A cuestionar. Y lo más inquietante no era lo que había hecho. Era que, a pesar de todo, no me arrepentía. Desperté con una sensación extraña, como si la noche anterior no hubiera terminado del todo. El cielo seguía encapotado, aunque ya no llovía, y el silencio en la casa era más denso de lo habitual. Me quedé en la cama unos minutos, sin moverme, observando las grietas invisibles del techo. Pensé en todo lo que había ocurrido los últimos días, en los gestos, en las miradas, en esa lluvia que pareció lavar algo que yo misma no podía nombrar. Y pensé por primera vez con total claridad en lo que estaba haciendo. O mejor dicho, en lo que estaba dejando que ocurriera sin resistirme. Me levanté lentamente como si cada músculo necesitara tiempo para aceptar el peso de una decisión que aún no había tomado.
Me vestí sin pensar mucho, eligiendo una blusa liviana y un pantalón cómodo. Mientras preparaba el café, mi esposo apareció en la cocina, con el gesto ligeramente más animado que de costumbre. Me dijo que tenía una idea, que almorzáramos juntos ese día. Que pospondría una reunión para hacerlo posible. Que hacía mucho que no lo hacíamos. Asentí sin palabras, forzando una sonrisa que no sentía del todo mía. Él pareció satisfecho y se fue a su despacho. Yo me quedé sola en la cocina, con la taza de café entre las manos y una punzada de angustia creciendo en el pecho. ¿Por qué justo hoy? ¿Por qué ahora, cuando todo parecía al borde del desborde? Decidí distraerme cocinando algo especial. Abrí la nevera, seleccioné ingredientes, puse música suave de fondo y me dediqué por un rato a cortar, sazonar, preparar. Me movía con precisión, como si ese ritual cotidiano pudiera devolverme algo de control. Mientras la comida se cocinaba, miré por la ventana. Él estaba allí, el chofer, moviendo maderas, revisando algo en el portón lateral. No me vio. Oh sí, pero no lo demostró. Mi pulso se aceleró. El almuerzo transcurrió sin incidentes. Mi esposo habló de su trabajo, de una posible inversión, de temas que apenas escuchaba. Yo asentía, servía más vino, comentaba alguna banalidad. Pero cada palabra suya me parecía una cadena más. Una rutina pulida, sin errores, sin grietas. Un matrimonio funcional, pero sin alma. Me preguntó si todo marchaba bien con la obra del jardín. Le dije que sí. No quise añadir más. Él me observó un segundo más de lo habitual, con una expresión neutra, como si estuviera tratando de leer algo en mi rostro. Luego volvió a su plato. Cuando terminó el almuerzo, subió de nuevo a su despacho, agradeciendo la comida y diciendo que tenía llamadas importantes. Yo lavé los platos con lentitud, una parte de mí deseando que todo fuera tan sencillo como antes. Pero ya no era posible. Pasada la media tarde, decidí salir a caminar por el jardín. El aire fresco me ayudaba a ordenar los pensamientos. Caminé despacio, como si cada paso pudiera traer una respuesta. Me detuve junto a la cerca. Él estaba allí a pocos metros, ajustando uno de los paneles. Esta vez me vio. Me sostuvo la mirada por un segundo y luego siguió con su tarea. Yo no dije nada. Tampoco él. Pero había algo en ese silencio que pesaba, que nos empujaba. Caminé hacia la entrada lateral, una zona donde los arbustos hacían de pantalla natural, y me apoyé contra la pared. Él apareció a los pocos segundos con el rostro serio, como si supiera que ese encuentro no debía ocurrir pero no pudiera evitarlo. Le pregunté si todo iba bien con la obra. Asintió con una palabra breve sin adornos. La conversación fue mínima. Él no dio un paso más. Yo tampoco. Pero en ese momento entendí que estábamos ambos en una especie de limbo, ni dentro ni fuera de lo correcto. Algo se había detenido entre nosotros. No retrocedía, pero tampoco avanzaba. Solo se contenía. Me despedí con un gesto y volví a entrar a la casa. El resto del día transcurrió en una tensión silenciosa. Mi esposo volvió a bajar para cenar. Habló poco. Parecía preocupado, pero no preguntó. Yo tampoco ofrecí explicaciones. Era como si ambos supiéramos que algo había cambiado, pero ninguno quisiera pronunciarlo. Esa noche no pude dormir. Me levanté cerca de la medianoche, bajé a la sala y me senté frente al ventanal. Afuera el jardín lucía calmo, pero en mi interior todo se agitaba. Me pregunté qué era lo que realmente quería. Si era él, el chofer, o si simplemente era el hecho de sentirme viva, vista, deseada. O tal vez era una mezcla de todo. Una necesidad reprimida durante años, que había encontrado una grieta por donde escapar. Pensé en mi esposo, en nuestra historia, en lo que habíamos construido. No todo había sido vacío. Hubo amor, risas, complicidad. Pero también hubo abandono, rutina, olvido. Me pregunté si él también pensaba en eso, si alguna vez se había sentido solo dentro de nuestro matrimonio.
Y si ahora, al ver que algo se deslizaba entre nosotros, se daba cuenta de que ya no era suficiente con estar presente físicamente. Al día siguiente me desperté con los ojos hinchados. Me preparé un café y salí al porche. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes y por primera vez en días sentí que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir flotando entre dos mundos. El mío ya no era solo mío. Había alguien más en esa ecuación. Y aunque no supiera a dónde me llevaría todo esto, sabía que no podía volver atrás. Pasadas unas horas, decidí acercarme al lugar donde él solía guardar las herramientas. No quería verlo. Solo necesitaba estar allí, en ese espacio que se había vuelto testigo de tantas cosas no dichas. Me senté en un escalón de piedra y cerré los ojos. Respiré profundo. No hubo respuestas. Pero tampoco me sentí tan perdida como antes. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a reconocerme. Tal vez eso era suficiente, al menos por ahora. Esa noche el cielo volvió a oscurecerse con rapidez, pero esta vez no fue por lluvia. Había una densidad en el ambiente como si algo invisible comenzara a ceder. El aire se volvió espeso, cargado de un presentimiento que no sabía nombrar. No hice planes. No esperé nada. Solo seguí con la rutina como si no sintiera que estaba por cruzar otro umbral. Preparé la cena con movimientos automáticos. Mi esposo nuevamente estaba ocupado con llamadas y pendientes de trabajo que parecían eternos. Agradecí su silencio esa noche. No habría sabido cómo responder si hubiese intentado acercarse. Poco después de las 9, la electricidad se cortó. No fue un apagón total, solo una parte de la casa se quedó sin luz. Me levanté con cuidado, tomé una linterna pequeña del cajón de la cocina y subí las escaleras con pasos suaves, buscando velas. La oscuridad parcial parecía amplificar cada sonido, el crujido de la madera, el roce de mis propios pies, el zumbido lejano del generador que no funcionó como debía. Todo se sentía más nítido, más frágil. Como si el mundo me susurrara que nada iba a quedarse en su lugar por mucho más tiempo. Entonces lo escuché. No fue un golpe ni un ruido violento. Fue un motor. Uno familiar. Uno que había escuchado tantas veces sin pensar en nada. Pero esta vez lo sentí en el pecho. Me asomé por la ventana del pasillo y allí estaba, la camioneta. Sus faros iluminaban el borde del jardín como dos ojos que atravesaban la noche. Y detrás del volante su silueta. Inmóvil. Esperando. No supe cuánto tiempo estuve mirando. Sentí que el mundo entero se había detenido. Mi respiración era lo único que rompía el silencio. Bajé las escaleras sin pensarlo dos veces, sin siquiera detenerme a preguntarme qué hacía. La puerta se abrió sin hacer ruido, y el aire frío de la noche me envolvió como una advertencia. Crucé el jardín con pasos firmes. Él no se bajó del vehículo. Yo no dije nada. Abrí la puerta del pasajero y me senté. Cerré sin mirar. Todo ocurrió en silencio. Solo se escuchaba el leve tic-tac del motor en reposo y la lluvia muy fina comenzando a caer, casi imperceptible, como si el cielo también estuviera conteniendo la respiración. Pasamos la noche juntos. No hubo palabras. Solo momentos. Fragmentos suspendidos. Gestos que no necesitaban traducción. Miradas que contaban más que cualquier frase. No fue una decisión impulsiva ni un escape sin sentido. Fue una consecuencia. Un punto de llegada. O de ruptura. Aún no lo sé. Cuando salí de la camioneta, horas después, el cielo empezaba a aclararse por el este. El jardín parecía distinto. Todo estaba húmedo, brillante, como recién lavado. El mundo no se había derrumbado. Pero yo sí había cambiado. Entré en casa de puntillas. Mi esposo dormía. El corte de luz había sido momentáneo, pero nadie se había molestado en arreglarlo. Encendí la lámpara del pasillo y me vi en el espejo colgado frente a la escalera. No reconocí del todo a la mujer que me miraba.
Había algo nuevo en su mirada. Algo cansado, pero también más firme. Me duché en silencio, sin rituales. Solo agua sobre piel, intentando borrar un mapa que ya no podía desdibujarse. Me vestí con calma, con ropa de casa, y bajé a preparar café. El aroma llenó la cocina, pero no me reconfortó. Me senté con la taza en las manos y esperé. No a él. No a mi esposo. Esperé sentir algo. Culpa, alivio, temor. Pero solo sentía un silencio profundo. Como si mi cuerpo y mi alma estuvieran en desacuerdo sobre lo que acababa de ocurrir. Pasaron 2 horas antes de que mi esposo bajara. Vestido de forma impecable, como cada mañana. Me saludó con un beso distraído en la frente y preguntó si había dormido bien. Le dije que sí. No lo miré a los ojos. Él tampoco me miró. Hablamos poco. Apenas lo necesario. El clima, el desayuno, el trabajo pendiente. Se fue poco después. Y yo me quedé sola, en una casa demasiado grande, demasiado ordenada, demasiado silenciosa. La camioneta ya no estaba. Pero sus huellas seguían marcadas en el barro del camino. Salí al jardín, descalza, como si necesitara confirmar que todo había sido real. Toqué la cerca con la punta de los dedos. Estaba seca, firme, recién barnizada. Irónicamente perfecta. Como si nada pudiera quebrarla. Caminé hasta el fondo del terreno, donde los árboles formaban una especie de túnel. Me senté en una piedra cubierta de musgo y dejé que el viento me golpeara la cara. Cerré los ojos. Pensé en mis decisiones. En cómo llegué hasta aquí. En los vacíos que fui llenando sin saberlo. En lo que buscaba, en lo que perdí, en lo que aún no había entendido. Me pregunté si él volvería a aparecer. Si me miraría igual. Si seguiría comportándose con la misma serenidad, con ese respeto silencioso que me dolía y me atraía a la vez. Me pregunté si esto tenía un final, o si era simplemente un nuevo comienzo, uno que no había planeado, uno que no sabía si podría sostener. Cuando volví a entrar, la casa olía a madera y humedad. Encendí la radio, pero apagué al instante. No soportaba la música. No soportaba las voces ajenas hablando de cosas que ya no me importaban. Subí al dormitorio y abrí el armario. Rebusqué entre la ropa vieja, entre los vestidos que no usaba desde hacía años. No buscaba nada en particular. Solo necesitaba recordar quién fui, quién dejé de ser. Volví a bajar, me senté en el porche y esperé. No a él. No a nadie. Solo al silencio. Porque ahora sabía que aunque el mundo siguiera girando, yo ya no era la misma. Había cruzado una frontera invisible. Y aunque aún no supiera cuál sería el precio, estaba dispuesta a afrontarlo. Porque por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Inquieta. Humana. Imperfectamente despierta. El día amaneció más claro que de costumbre, como si el cielo quisiera fingir que todo estaba en calma. Pero dentro de mí, el ruido era constante. Un murmullo incómodo que no desaparecía ni con el café más fuerte ni con las ventanas abiertas de par en par. Caminé por la casa en silencio, sin saber qué hacer con mi cuerpo. Cada rincón me resultaba demasiado conocido, cada objeto demasiado cargado de significados que ya no podía ignorar. No sabía si él volvería. No sabía si debía querer que volviera. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Me sentí cansada. No por falta de sueño, sino por el peso de las decisiones no dichas. Me pasé una mano por el cabello intentando alisarlo, pero solo logré desordenarlo más. Aquel día no tenía forma ni dirección. Era una página en blanco que no sabía cómo llenar. Fui al jardín por inercia. Mis pies se movían sin que yo se los ordenara. Caminé hasta la cerca, esa que ahora estaba firme, renovada, sin una sola astilla fuera de lugar. Me detuve junto a uno de los postes y apoyé la mano sobre la madera. Estaba cálida por el sol. Cerré los ojos y respiré hondo, como si ese pequeño gesto pudiera reconectarme con algo. Conmigo, quizás.
Fue entonces cuando lo escuché. El sonido del motor de la camioneta. Breve, discreto, pero inconfundible. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me giré con rapidez y lo vi. Estaba estacionado unos metros más allá, en el lateral, con la puerta abierta. Él estaba afuera, de pie, como si dudara en acercarse. No hizo ningún gesto. Solo me miró. Y supe que todo lo que había ocurrido no había sido un error. Pero también supe que el silencio sería ahora más fuerte que cualquier palabra. Me quedé inmóvil. No por miedo, sino porque no sabía cómo dar el siguiente paso sin romper todo. Sin destruir lo que todavía sostenía mi vida, aunque fuera con hilos invisibles. No me acerqué. Él tampoco. Después de unos segundos, volvió a subir a la camioneta y se marchó sin decir nada. Ni un gesto, ni una señal. Solo el sonido del motor alejándose. Regresé a la casa con una sensación extraña. No era tristeza. Tampoco era alivio. Era un vacío que no sabía cómo llenar. Subí al dormitorio, abrí la ventana y me senté junto a ella. Desde allí se veía todo el jardín, el camino de entrada, y más allá, el muro que separaba nuestra propiedad de la calle. Me sentí encerrada en mi propia libertad. Pasaron las horas. Hice cosas para ocuparme, limpié la despensa, regué las plantas, acomodé los cajones del baño. Cualquier cosa que me impidiera pensar. Pero era inútil. La mente siempre encontraba un hueco para colarse. Cada vez que me distraía, volvía la imagen de su silueta bajo los faros, de su presencia en la noche, de lo que habíamos hecho sin hablarlo. Por la tarde mi esposo llegó antes de lo habitual. Lo noté más serio. Me dijo que había terminado su jornada antes porque quería descansar. Asentí sin saber si debía interpretar algo más. Me preguntó si necesitaba que hiciera alguna compra, si todo iba bien con los trabajos en la casa. Respondí lo justo. Noté que me observaba más detenidamente, como si buscara algo en mi rostro. Algo que yo intentaba no mostrar. Durante la cena, el silencio fue más espeso de lo habitual. Ninguno de los dos tenía mucho que decir. Las palabras que usábamos eran funcionales, medidas, sin filo. Me pregunté si él lo sabía. Si sospechaba. Si había notado mi ausencia emocional. Pero su expresión no delataba nada. Solo comía en silencio con los ojos fijos en el plato. Al terminar, recogí los platos sin decir nada. Llevé los restos a la cocina y me detuve frente al fregadero, con las manos bajo el agua caliente. Cerré los ojos y me permití un suspiro largo, profundo. No sabía si estaba agotada o simplemente rota. Cuando subí, él ya estaba en la cama, con un libro abierto pero sin leer. La luz encendida arrojaba sombras suaves en la habitación. Me metí bajo las sábanas con movimientos lentos, procurando no hacer ruido. Nos dimos la espalda. Como casi siempre. En medio de la oscuridad, sentí que mi respiración se acompasaba con la suya, aunque estábamos a kilómetros de distancia emocionalmente. Pensé en lo fácil que era compartir una cama sin compartir nada más. En lo sencillo que resulta fingir cuando el otro también finge. Y sin embargo, en lo más hondo sentía que él sabía. No todo. Pero algo. Al día siguiente desperté antes del amanecer. Bajé a la cocina y preparé café. No tenía hambre. Solo necesitaba algo caliente entre las manos. Me senté en la mesa y miré el reloj. Las agujas se movían como si no tuvieran prisa. Afuera el día aún no empezaba del todo. Y dentro de mí tampoco. Decidí salir al jardín. Me puse un abrigo y caminé lentamente hasta la parte trasera, donde los árboles formaban una especie de túnel natural. Me senté en una piedra húmeda y observé cómo el cielo iba aclarando, palmo a palmo. Pensé en lo que venía. En cómo seguiría después de esto. En si debía confesar algo, terminar algo, huir de algo. Pero no había respuestas. Solo preguntas que me envolvían como la niebla. Volví a la casa cuando el sol ya asomaba.
Preparé el desayuno para los dos, como si no hubiera pasado nada. Como si aún creyera que la rutina podía sostenerme. Mi esposo bajó, me saludó con un gesto, se sentó a comer. Yo lo observaba, sin que él se diera cuenta, y me preguntaba cuántas veces más podía hacer esto sin romperme por dentro. En algún momento me miró y dijo mi nombre. No lo hacía con frecuencia. Y esta vez lo dijo con un tono neutro pero diferente. Me preguntó si estaba bien. Tardé unos segundos en responder. Dije que sí. Me miró por unos segundos más y no insistió. No tenía que hacerlo. Ambos sabíamos que la respuesta no era cierta. Ese día pasó como un río lento. Inofensivo en la superficie, pero con corrientes subterráneas imposibles de detener. Y yo flotaba en medio, sin saber hacia dónde me arrastraría la próxima vuelta. La mañana siguiente amaneció más luminosa de lo habitual, pero dentro de mí, la luz no alcanzaba a tocar nada. Me levanté sin haber dormido bien, con el cuerpo entumecido y una presión constante detrás de los ojos. Todo parecía seguir su curso habitual, el café, el crujido del piso de madera bajo mis pasos, el mismo silencio flotando entre las paredes. Pero algo era distinto. Yo era distinta. Durante el desayuno mi esposo fue más distante que de costumbre. No mencionó su trabajo ni hizo preguntas. Parecía tener la mente ocupada, pero no por asuntos laborales. Yo lo observaba en silencio, fingiendo no notar el leve cambio en su tono, en sus gestos, en la manera en que evitaba mi mirada. Todo en él gritaba sospecha contenida. O tal vez era solo mi culpa proyectándose sobre él. Ya no sabía distinguir. Después de que se fue, cerré la puerta lentamente y me quedé en el umbral, sintiendo cómo el peso del aire cambiaba en su ausencia. Era una libertad que no aliviaba. Era más bien una tregua breve antes del colapso. No tenía ganas de hacer nada. Y sin embargo, como todas las mañanas, me obligué a mantenerme ocupada. Barrí la terraza, regué las plantas, ordené algunos papeles viejos. Pequeñas tareas que solo servían para evitar el vacío. Pasado el mediodía, subí al desván buscando una caja antigua de fotografías. No por nostalgia, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos la distancia que había crecido con los años. Dentro de la caja encontré imágenes descoloridas de viajes, cumpleaños, celebraciones familiares. Y también fotos nuestras de él y mías, sonriendo frente al mar, abrazados frente a una fogata, tomados de la mano en un parque. Recordé vagamente esas escenas, pero no los sentimientos. Me vi en esas fotos como si se tratara de otra mujer. Una que ya no existía. Al fondo de la caja, encontré un sobre que no recordaba. Dentro había una carta escrita a mano. No era mía. Era de él, de mi esposo, escrita muchos años atrás, cuando aún se tomaba el tiempo de decir lo que sentía. En ella hablaba de los sueños que teníamos, de lo que esperaba construir conmigo. Era una carta llena de esperanza. De amor. Me sentí pequeña, torpe, avergonzada. Porque una parte de mí todavía quería que todo eso volviera a ser verdad. Pero otra parte, más profunda, sabía que ya no lo era. Volví a guardar la carta sin leerla por segunda vez. Cerré la caja y la dejé donde estaba. No podía cambiar el pasado. Tampoco podía aferrarme a él para justificar el presente. Esa tarde no lo vi a él, al chofer. Su ausencia me inquietó más de lo que esperaba. Me di cuenta de que, sin notarlo, su presencia se había vuelto una constante. Un punto de referencia. Y ahora que no estaba, sentía que algo tambaleaba dentro de mí. Me sentí tonta. Dependiente. Vulnerable. No por lo que había pasado, sino por lo que me había permitido sentir. Salí al jardín, caminé por el borde del terreno, recorrí los mismos pasos que había recorrido tantas veces. Pero el lugar ya no tenía la misma textura. Ya no era solo un espacio verde. Era un escenario cargado de recuerdos recientes. De confesiones no dichas. De encuentros suspendidos. Cada rincón parecía susurrarme lo que no quería escuchar.
Me detuve junto a la cerca, donde el sol comenzaba a colarse entre las hojas. Cerré los ojos por un momento intentando contener el torbellino de pensamientos. Entonces escuché pasos. Abrí los ojos y lo vi. No venía desde la camioneta, sino caminando desde el otro extremo, donde se guardaban las herramientas. Al parecer había estado allí todo el tiempo fuera de mi vista. Nos miramos. No dije nada. Él tampoco. Solo me alcanzó un pequeño objeto que llevaba en la mano, un llavero que yo había perdido días atrás. Un gesto simple. Un símbolo sin palabras. Lo tomé entre los dedos con cuidado. Fue entonces cuando nuestras manos se tocaron apenas, y nuestras miradas se encontraron una vez más. Pero esta vez no hubo movimiento. Solo una pausa prolongada, cargada de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Él asintió con la cabeza y se alejó sin decir una palabra. Lo vi desaparecer entre las herramientas y no lo seguí. Me quedé allí con el llavero en la mano, como si fuera una respuesta. O una pregunta. Al anochecer, mi esposo regresó más temprano de lo previsto. Dijo que necesitaba descansar. Que se sentía raro. No especificó más. Me observó unos segundos antes de subir. Esa mirada no era la habitual. Era más aguda. Más consciente. Como si algo dentro de él se hubiese activado. Como si estuviera esperando una confesión. Preparé la cena en silencio. Nos sentamos a la mesa como siempre, pero cada sonido parecía más fuerte, más incómodo. El tintinear de los cubiertos, el goteo del grifo de la cocina, el crujido del pan. Todo sonaba a distancia. A lo que se rompe sin hacer ruido. En medio de la comida, él me preguntó si algo pasaba. Lo dijo en tono neutro como si esperara que yo negara. Yo levanté la vista, lo miré por primera vez en días. Dije que no. Él no respondió. Solo siguió comiendo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, observando la luna entre las ramas. Pensando en la inevitable verdad, había dejado de amar en silencio, pero no sabía cómo decirlo sin destruir todo. Y al mismo tiempo no sabía si tenía derecho a hacerlo. Porque aunque ya no me sentía suya, aún compartíamos una vida, un techo, un nombre. Cuando el cielo empezó a aclararse me prometí algo, al día siguiente dejaría de mentirme. No sabía cómo ni cuándo ni con qué palabras. Pero ya no podía sostenerme en la tibieza del silencio. Había llegado el momento de elegir. Aunque no supiera aún qué significaba elegir. El último día llegó sin anuncio como suelen llegar las cosas que uno no quiere enfrentar. Me desperté temprano pero permanecí un largo rato en la cama, observando el techo, escuchando el ruido lejano de los pájaros y el golpeteo intermitente del viento contra las ventanas. Sabía sin necesidad de mirar el calendario ni el reloj que aquel día sería distinto. No por un evento en particular, sino por el cansancio que había alcanzado su punto más alto. Ya no podía seguir así. Me levanté con movimientos lentos, como si cada parte de mi cuerpo cargara un peso invisible. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me observé en el espejo. El reflejo me devolvía una mirada conocida, pero no igual. Había algo nuevo en mis ojos. Algo cansado, sí, pero también firme. Una decisión que aún no tenía forma, pero que se sentía inevitable. Bajé a la cocina y preparé café. No tenía hambre. Tampoco esperaba a nadie. El silencio de la casa era total. Ni siquiera la radio de fondo ni el zumbido del refrigerador llenaban el aire. Era un silencio puro, absoluto, como si el mundo se hubiese detenido para darme espacio. Salí al porche con la taza en la mano y me senté en uno de los sillones de mimbre. Desde allí se veía la cerca nueva, impecable, sin rastros de su antigua fragilidad. Un trabajo bien hecho. Eficiente. Duradero. Como el matrimonio que habíamos sostenido por años, construido con cuidado, reforzado con rutina, pero sin alma. Esa comparación me golpeó más de lo que esperaba. Recordé cada paso que me había traído hasta aquí.
No uno solo fue impulsivo. Todo fue progresivo. Como el agua que erosiona la piedra. Como el polvo que se acumula sin que lo notes, hasta que un día ya no puedes ver el color original. No fue una aventura. No fue deseo desbordado. Fue ausencia. Fue el eco de un cariño que se fue apagando y que nadie se detuvo a encender. Mi esposo bajó más tarde de lo habitual. Traía la camisa arrugada, los ojos cansados y una expresión neutra. Nos saludamos sin palabras. Él se sirvió café, se sentó frente a mí y por unos minutos solo compartimos el sonido de las tazas. Luego dijo algo inesperado. Dijo que necesitaba espacio. Que sentía que estábamos desconectados desde hacía tiempo. Que no sabía si era él, si era yo, o si simplemente la vida había cambiado. Lo dijo sin reclamos, sin dramatismo. Con una calma que me pareció más dolorosa que cualquier grito. No respondí de inmediato. Bajé la mirada y jugué con el borde de la taza. Sentí que las palabras se acumulaban en mi garganta, pero no salían. Y entonces entendí que él también sabía. Tal vez no los detalles ni los momentos, pero sí la verdad esencial, que yo ya no estaba allí. Que hacía tiempo que me había ido, aunque mi cuerpo siguiera sentado frente a él. Le dije que entendía. Que no tenía una explicación clara, pero que también lo había sentido. Que la distancia no era nueva. Que solo ahora la estábamos nombrando. Él asintió. No hubo lágrimas. No hubo promesas. Solo un acuerdo tácito de que algo había terminado. Sin culpa, sin castigo. Solo una aceptación mutua de lo inevitable. Después de esa conversación, se fue a dar un paseo. Dijo que necesitaba pensar. Yo me quedé en casa, sentada en el mismo lugar, con la misma taza ya fría en las manos. No lloré. No temblé. Me sentí extrañamente tranquila, como si por fin el mundo se hubiese alineado con la verdad que yo llevaba cargando desde hacía tiempo. Al mediodía, abrí las ventanas de toda la casa. De par en par dejé que el aire entrara, que la luz se deslizara por los rincones más oscuros. Limpié el polvo de los marcos, saqué algunas cajas del armario, descolgué un par de cuadros. No como un acto simbólico, sino como una necesidad física de movimiento. De cambio, encontré una vieja libreta en uno de los cajones. En sus páginas había frases incompletas, listas de compras, ideas sueltas. Decidí arrancar todas y empezar de nuevo. En la primera hoja escribí una sola frase: no hay vuelta atrás. La dejé abierta sobre la mesa del comedor. No sabía si alguien más la leería. Pero yo necesitaba verla escrita. Por la tarde caminé por el jardín. Fui hasta la parte trasera, donde había un banco de madera bajo los árboles. Me senté allí, cerré los ojos y escuché el sonido del viento entre las hojas. Pensé en él. No en mi esposo. En el otro. En el que sin proponérselo había sido espejo, espejo de todo lo que yo no quería ver de mí misma. No sabía si volvería a verlo. No sabía si quería. Pero sí sabía que nunca lo olvidaría. No por lo que ocurrió entre nosotros, sino por lo que despertó en mí. El cielo comenzó a nublarse. Me quedé un rato más, hasta que las primeras gotas comenzaron a caer. Volví a la casa sin apuro, mojándome sin importarme. En la puerta me detuve un instante y miré hacia atrás. El jardín, la cerca, la camioneta ausente. Todo seguía allí, pero distinto. Como yo. Esa noche dormí sola en la habitación. No porque él se hubiera ido aún, sino porque los dos entendimos que necesitábamos espacios separados. Me acosté con la ventana abierta, dejando que el viento fresco entrara y moviera las cortinas. Respiré hondo. Sentí el cuerpo más liviano. No por ausencia de culpa, sino por el alivio de haber dejado de mentirme. Cerré los ojos. No pensé en el futuro. No hice planes. Solo dejé que el silencio me envolviera, pero esta vez no como castigo. Sino como descanso. Como una pausa real.
como un nuevo principio aunque todavía no supiera cuál sería el primer paso.